Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo empieza tu lunes? Bien, 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 la verdad, con mucha información, Jacaranda. Mucha. Ya no hay lunes tranquilo y ya no hay viernes tranquilo. Nosotros ideamos primero los viernes de cubilete para darle un final al programa ya el viernes más relajadito, las recomendaciones de fin de semana. Ahora está calientito día tras día, así es que, pues con mucha información, Jacaranda. ¿Tú cómo Así es. estás? Pues muy bien, aquí también, como tú dices, empezando la semana movida. Y fíjate que hoy quiero reflexionar 8 días después de la consulta popular del 1 de agosto, el primer ejercicio pues ya vuelto derecho constitucional y que más allá de las imprecisiones de la pregunta y todo lo que ya hemos hablado aquí, creo que ha dejado instalado dos temas importantes en la discusión pública, Julio. Por un lado, el tema del juicio a los expresidentes, que es muy amplia la reflexión sobre este punto y que después me gustaría reflexionar. Y por el otro, que me parece que es muy importante, quizá el más importante, que se ha dividido completamente en dos frentes opuestos, tiene que ver, por un lado, el de la Comisión de la Verdad, junto con un mecanismo internacional contra la impunidad, y por el otro, la del famoso Tribunal Internacional de los Pueblos. Bien, estas dos posturas, Julio, hoy pues parecen irreconciliables. Resulta preocupante que pues a estas alturas un tema tan doloroso, tan fuerte como el asunto de las víctimas, pues lleve a una polarización o una división. Yo espero que no sea así, pero déjame empezar. Por un lado, quienes promueven el Tribunal Permanente de los Pueblos son ciudadanas, ciudadanos, los primeros son todo este comité que promovieron la consulta. También hay algunos, digamos que gente que es cercana a Morena, como en el caso de Pigmenio Ibarra, pero también hay otras personas como Alina Duarte, el propio Omar García, quien es sobreviviente del caso de Ayotzinapa, entre muchos otros, ¿no? Del otro lado están quienes promueven esta Comisión de la Verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad. Esta propuesta está avalado por organizaciones realmente muy importantes, Julio. Por un lado, el Centro de Derechos Humanos, el Fray Bartolomé de las Casas, que está ubicado en Chiapas, el FRAIBA, y que no olvidemos que es una organización fundada a finales de los 80, ni más ni menos que por el obispo Samuel Ruiz, teólogo de la liberación, muy cercano a la causa zapatista. Por Ujú. otro lado está también el Centro para los Derechos Humanos, el Fray Juan de Larios, que está ubicado en Saltillo, Coahuila, y cuyo fundador es el obispo Raúl Vera, pues también cercano al zapatismo y un teólogo de la liberación, uno de los obispos pues, más amenazados por haberse pues, enfrentado contra el narco y contra intereses criminales terribles en esa zona. Por el otro lado está la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización muy respetada por su trabajo con víctimas, Justicia Transicional MX y el movimiento de la Justicia por la Dignidad y la Paz que encabeza Javier Sicilia y que hoy, aunque este movimiento pues ha sido muy cuestionado, muy criticado por la crítica frontal que ha mantenido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no podemos regatearle para nada, Julio, que de alguna manera este movimiento junto con otros, pues puso de alguna manera en la conciencia pública el tema de las víctimas y además lograron la promulgación de la primera ley general de víctimas. A esta propuesta faltaría que se sume el ejército zapatista. No ha Ujú. hecho ningún comunicado porque, como sabes, se encuentran en esta gira por Europa, entonces todavía no se manifiestan, pero en realidad, si tomamos por hecho de que tanto el Fraiba como Fray Juan de Larios son muy cercanas al movimiento zapatista, es muy probable que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se sume a esta propuesta de la Comisión de la Verdad y el Mecanismo Internacional de Justicia. Ahora bien, ¿por qué ellos dicen que no al Tribunal de los Pueblos? Y aquí voy a explicar de qué se trata esto. Ujú. Explica todo este movimiento que este Tribunal de los Pueblos se crea desde la sociedad civil y que solamente se juzga simbólicamente a los responsables sin ningún tipo de consecuencia más que el juicio
de la sociedad. Y hay que recordar que ya hubo, eso es lo que explica Cecilia y todas estas organizaciones, que ya hubo un tribunal aquí que se estableció en el periodo, se desarrolló en el periodo finales del gobierno de Felipe Calderón y principios de Peña Nieto, que fue el capítulo 2011-2014, y que no dio resultados palpables. Ahora bien, ¿qué es este tribunal? De acuerdo a lo que explican ellos mismos en su página, de lo que se trata, es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, como decía, que identifica y difunde casos de violación sistemática de los derechos humanos que no tienen ninguna respuesta por parte de las instancias oficiales. Por definición, este tribunal no cuenta con el poder de, digamos que de traducir todo lo que se estudia ahí en juicios, en decisiones prácticas punitivas. Solamente, digamos que logra visibilizar y dar una representatividad a lo que ellos llaman los pueblos víctimas, ¿no?, de violaciones a derechos humanos. Ahora bien, es importante decir que este Tribunal de los Pueblos, Julio, se ha hecho en distintos países en Europa, en América Latina. De hecho, nació desde los años 60 esta figura ética internacional, porque ahí se juzgaron crímenes de lesa humanidad de la guerra de Estados Unidos en Vietnam, y luego se siguió a las dictadoras en América Latina, pero nunca con un carácter ejecutante, punitivo, ¿no? Solamente se hacen recomendaciones. De hecho, aquí hay una recomendación muy amplia que se puede buscar en línea, que fue con la que se concluyó en el 2014, pero pues se sabe que no hubo ningún resultado efectivo. Por eso todas estas organizaciones dicen que es regresar a un mecanismo que es importante, no lo descalifican, pero que no funciona. Ahora bien, todas estas organizaciones que están en contra de todo este grupo que promovieron la consulta popular dicen que quieren una comisión de la verdad, porque estas, a diferencia de lo otro, sí se crean por acuerdo con el Estado. De hecho, se tendría que hacer una ley o un decreto. El Estado les destina presupuesto, se hace una investigación muy puntual con base en testimonios de víctimas e incluso de responsables. Se hace todo un estudio, se hacen informes a la opinión pública, pero también se logran establecer mecanismos a partir de esta ley para sancionar a responsables y dignificar a las víctimas. Ahora bien, estas comisiones de la verdad tendrían que ir acompañadas de esto que llaman el mecanismo internacional contra la impunidad. Y ojo, creo que aquí es lo importante, porque ellos dicen que esto ayuda a investigar a las autoridades y a los propios afectados, no caso por caso, sino fenómenos de lo que ellos llaman macrocriminalidad, de violencia estructural, y se recoge la experiencia internacional. Por eso ellos se opusieron a toda esta idea del juicio contra los expresidentes, Julio, porque lo que ellos dicen no es que no querramos juzgar a los expresidentes, pero ellos son parte de un todo, ¿no? De un Estado de derecho, de un sistema que ha sido tocado, tomado por fuerzas criminales y por intereses ajenos al Estado de derecho. Entonces, por eso dicen, da lo mismo que se juzgue solamente a un presidente o a un secretario de seguridad pública, etcétera, sino que tiene que ser un todo. Entonces, importante, y nada más para terminar, Julio, todos estos grupos de los que están a favor de la Comisión de la Verdad entregaron, fíjate, todo un estudio que es toda una propuesta ciudadana. Ya se le entregaron a este gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, y es una propuesta ciudadana que existe desde el 2018 para crear toda esta Comisión de la Verdad y el Mecanismo Internacional de Justicia. Así es que, Julio, decirte que estamos en este momento en dos vertientes, dos posturas, dos miradas, dos movimientos que parecen irreconciliables, y me parecería que sería muy lamentable que quienes ahora necesitan esta atención, que son las víctimas, o sea, el tema más doloroso de esta última década, pues estén en medio de un tema político, de un estilo y una afloje, que no haya una resolución.
Y termino, Julio, no olvidemos que el tema es muy grave. Tenemos más de 350,000 asesinados, más de 72,000 desaparecidos, se habla de más de 40,000 casos de tortura. Entonces creo que dividirse, polarizar, en vez de sentarse y negociar y escucharse y además tomar ya una propuesta que está ahí, me parece que pues sería una pena, Julio. Jacaranda, como siempre nos dejas pensando sobre estas situaciones que a simple vista pueden pues manejarse a veces con simplismo o a veces con pasión, colocándose de un lado a otro, pero pues sí hay que reflexionar acerca de lo que nos estás planteando y ver cuál es la mejor salida posible en las circunstancias específicas de lo que es la búsqueda pues de verdad, de justicia y de castigo real para los culpables de tanta saqueo y tanta desgracia que han aplicado a nuestro país. Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias que nos dejas aquí dándole vuelta a los asuntos, Jacaranda. Así es, querido Julio. Un abrazo y digo, ojalá que puedan sentarse a la mesa a discutir, ¿no? Porque creo que es un tema importante y yo creo que esto puede dejar un precedente importante o una división en este momento de la llamada cuarta transformación, Julio. Muy bien, pues muchas gracias, Jacaranda, y seguimos en contacto. Espero vernos el próximo lunes, Jacaranda Correa. Un abrazo, querido Julio. Igual, hasta luego. Gracias.